Buenas noches a todos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a nuestro martes de Conectados con Usana. En esta ocasión con un tema que la semana pasada se dio dentro del marco de nuestras colaboraciones con profesionales de la salud. Pero antes de darle la bienvenida a nuestra expositora del día de hoy, le doy la bienvenida a nuestro gerente regional para Latinoamérica, Javier Fajardo. Javier, ¿cómo estás? Don Javier, muy buenas noches para ti. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias, Javier. Aquí esperando escuchar nuevamente esta plática. Tuve la oportunidad de escucharla la semana pasada y la verdad es que siempre hay que volver a escuchar estas pláticas para entender aún mejor el tema. Es un tema que nos debe interesar a todos, alteraciones de la memoria y trastornos neurocognitivos del adulto mayor. Entonces, hay que poner atención porque seguramente podemos tener a alguien en nuestra familia que le sea de mucha utilidad esta plática. De acuerdo, mi querido Javier, pues sí. Yo igualmente muy interesado en escuchar la plática y obviamente agradecerle de antemano a la doctora que tú a bien tendrás la oportunidad de presentar a continuación. Así que bienvenidos a todos y gracias de antemano. Así es. Y bueno, muchas gracias, doctora María del Mar Saniguer Alba, por aceptar la invitación a participar en el ciclo de conferencias para profesionales de la salud y en nuestro martes de Conectados con Usana. Me voy a permitir leer el currículum de la doctora, la cual es médico internista con una especialidad en neurología y neurofisiología clínica. Tiene una maestría en ciencias médicas. Trabajó en el Hospital Ángeles del Pedregal, en el Hospital Shiners de la Ciudad de México y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación. Sea usted bienvenida y el Zoom es todo suyo. Cámaras y micrófonos son todos suyos, doctora. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Y como bien dijeron, pues este tema es un tema extremadamente relevante. Yo creo que todos conocemos a alguien que tenga alguna de estas alteraciones. Cada vez se sabe más, sabemos que sabemos todavía muy poco, pero cada vez se sabe más y cada vez hay cosas más interesantes en el horizonte. Así que vamos a empezar. Vamos a hablar un poco de la definición de adulto mayor. También vamos a platicar un poco sobre qué es la memoria y a qué nos referimos cuando hablamos de deterioro cognitivo. ¿Cuál es la diferencia entre el deterioro cognitivo mínimo o el deterioro cognitivo mayor cuando decimos que es uno versus el otro? También vamos a platicar un poco qué son estas áreas neurocognitivas, a qué nos referimos cuando usamos este término, cuáles son las principales causas de deterioro cognitivo que conocemos, con qué pruebas contamos hoy en día para poder diagnosticarlo de la mejor manera y cuál es el tratamiento que tenemos disponible actualmente y el que parece venir en un futuro próximo. Para empezar hay que definir adulto mayor y bueno, hay dos definiciones importantes. Una la da la ONU y dice que son las personas a partir de los 65 años de edad en países desarrollados y lo baja a los 60 años de edad en los países subdesarrollados porque esta población envejece de manera más precoz por temas de pobreza, de estrés, de falta de acceso a servicios de salud, en general hábitos higiénico-dietéticos menores. La OMS dice que es toda persona mayor a los 60 años, entonces entre 60 y 65 años podríamos considerar un adulto mayor. Y esto es muy importante porque esta gráfica nos muestra el porcentaje de personas arriba de 65 años en el mundo. Y si se pueden dar cuenta en la gráfica, estamos cerca del 9.5%. Pero lo más importante es esta curva, como está claramente ascendiendo y sobre todo de manera más clara en los últimos años. México es esta curvita que se ve aquí abajo. Si pueden ver, estamos en el 8% de población arriba de 65 años y lo que es también muy importante es cómo esto está creciendo y está aumentando muy rápidamente en los últimos años. Entonces vamos a tener cada vez una población mayor en los países. Esto lo vamos a estar viendo más y más. Entonces, vamos a hablar muy brevemente de la memoria. ¿Qué es la memoria? La memoria es la capacidad de poder mantener la información a lo largo del tiempo y es la manera en la que nosotros traemos la información de experiencias pasadas a nuestro presente.
Básicamente en el ambiente nosotros estamos bombardeados por información sensitiva, auditiva, visual, táctil, olfativa. Estamos todo el tiempo con nuestros sentidos recibiendo esta información. Mucha de esta información nosotros la filtramos, ni siquiera le hacemos caso, pero cuando nosotros ponemos atención en nuestros sentidos, podemos generar memorias a corto plazo. Estas memorias pueden ser breves, suelen durar segundos o incluso menos, fracciones de segundo para las memorias visuales. Y si les ponemos aún más atención, podemos eventualmente consolidarlas como memoria de largo plazo, que pueden durar de horas a años. Básicamente la memoria requiere de estructuras y de procesos involucrados en el almacenamiento y en la recuperación de esta información. Entonces hay tres aspectos muy importantes para poder crear una nueva memoria. Lo primero es esta información que les platico que estamos nosotros constantemente expuestos por nuestros sentidos. A esta información que nosotros le prestamos atención, para guardarla la tenemos primero que codificar, es decir, la tenemos que transformar en una información que pueda ser almacenada por las neuronas. Generalmente esta información se almacena de manera visual, o sea, nos acordamos visualmente de un número, de una palabra, auditiva o semántica, que es el significado que nosotros le damos a una memoria. Ya que la codificamos, que eso básicamente involucra cambios en las neuronas y sobre todo en las conexiones entre las neuronas, las hace más fuertes o crean nuevas conexiones. Ya que codificamos esta información, la podemos almacenar. ¿Dónde se almacena? ¿Cuánto tiempo se almacena? Y la capacidad de este almacenamiento depende mucho del tipo de memoria. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre estos tres puntos. Después de almacenar, nosotros tenemos que recuperar esa información. Esto básicamente se hace con conexiones que existen a estas áreas donde quedó almacenada, conexiones de la sustancia blanca que pueden hacer que esta memoria se vuelva consciente y la podamos utilizar en el momento que nosotros la querramos. Cualquier problema en alguno de estos tres pasos puede llevar a pérdida de la memoria, si no la codificamos, si no la almacenamos o si no la podemos recuperar. Entonces, las memorias explícitas, que eso es, por ejemplo, las memorias de cosas que nos pasaron o eventos importantes, aunque no los hayamos vivido, que nos aprendimos en la escuela, los presidentes, datos históricos, por ejemplo, eso se llaman memorias explícitas. Y estas pasan a través del hipocampo. Este es el centro más importante a través del cual llegan estas memorias y se almacenan aquí por un periodo variable de tiempo, ¿sí? Entonces esto es muy importante porque esta estructura que se llama hipocampo, que es una región que está en el lóbulo temporal, en la parte de adentro del lóbulo temporal, esta es una de las regiones que más tempranamente se afecta en la mayoría de los procesos neurocognitivos, sobre todo el Alzheimer. Entonces, en este momento es cuando, si se daña esta estructura, no se pueden almacenar memorias nuevas y no se puede generar esta, o sea, es lo que vemos, es mucho deterioro de la memoria reciente. Después de llegar al hipocampo, por ejemplo, si una memoria se acompaña de una situación emocional importante, por ejemplo, tristeza, mucho estrés, alegría, generalmente la amígdala también juega un papel importante y hace que esa memoria se consolide de manera más fuerte. Después de cierto tiempo, y esto no se sabe muy bien, pero se piensa que las memorias del hipocampo pueden llegar a almacenarse en áreas diferentes del cerebro, en áreas que se llaman la neocorteza. Esta es básicamente el área más externa del cerebro que puede estar en diferentes partes. Y se piensa que los sueños tienen un papel muy importante para almacenar esta información del hipocampo hacia la neocorteza. Entonces, esta es la razón por la que muchos pacientes que tienen demencia, deterioro cognitivo, Alzheimer, pueden recordar eventos muy antiguos y no pueden recordar eventos recientes porque se almacenan en diferentes lugares y muchas veces todavía están preservadas esas áreas de la corteza de los eventos más antiguos, pero los eventos recientes que se almacenan en el hipocampo, esos son los que están más afectados. También existe algo que se llama memoria de trabajo, que esta es como la memoria que nos permite traer al consciente diferente información, ya sea que estamos viendo en ese momento, información que antes poseíamos, pero es como que la tenemos ahí prendida, como si fuera el RAM de una computadora. Y esto nos permite manejar esa información, trabajar con ella, hacer restas, abstracciones, o sea, básicamente utilizar esa información y poderla manipular con nueva información que estemos obteniendo o con cosas que queremos saber en ese momento. Esta área es la corteza prefrontal y es donde normalmente almacenamos esta memoria de trabajo.
Y la memoria, por ejemplo, las memorias motoras se almacenan en otros lados, como andar en bici, como tocar el piano. Estas partes se consideran memorias motoras y eso sobre todo se almacena en una parte muy profunda del cerebro que se llaman los núcleos de la base y en esta parte que se llama el cerebelo. Entonces, como pueden ver, diferentes tipos de memoria se almacenan en diferentes áreas cerebrales. Y entonces, ¿a qué le llamamos deterioro cognitivo? Es cuando se afecta una o más áreas cognitivas, más allá de lo que esperaríamos para la edad y la escolaridad de la persona. Entonces, imagínense que el cerebro es como una casa y tiene varios cuartos. Cada cuarto se encarga de alguna cosa en particular. Entonces, no todos los cuartos se afectan por igual cuando hay deterioro cognitivo. Entonces, ¿qué cuartos, qué áreas podríamos decir que tiene nuestro cerebro? Por un lado, uno de los más importantes es el área de la memoria y del aprendizaje. Por otra parte está el área de la concentración, de la atención, que es la función que nos permite concentrarnos sobre un tema. Esta sobre todo está en la parte frontal del cerebro. El área del lenguaje es extremadamente importante, esa también por lo regular está en el lóbulo temporal. En la mayoría de las personas en el lado izquierdo. Del lenguaje hay que valorar cómo habla la persona espontáneamente, si es capaz de nombrar objetos, si es capaz de repetir palabras o frases completas, si entiende lo que estamos diciendo o lo que está leyendo. Entonces, todas estas son áreas importantes que hay que valorar del lenguaje. También tenemos, por otro lado, las funciones ejecutivas, que son estas funciones, estas capacidades cerebrales especiales que nos permiten cumplir una meta. Por ejemplo, si quisiéramos cocinar, hacer una cena para 10 personas, tenemos que planear cuánto necesitamos comprar, cuánto tiempo de anticipación, cómo avisarle a las personas, cómo citarlas, cómo sentarlas. Todo esto necesita mucho de las funciones ejecutivas porque hay que planear, abstraer, son cosas que nos permiten llegar a una meta que sería, por ejemplo, realizar esta cena. Las funciones visoespaciales son las que nos permiten ubicar los objetos en el espacio. Entonces, orientarnos en nuestra casa, orientarnos en la calle, incluso ver objetos en el refrigerador, todo esto tiene que ver con las funciones visoespaciales. Y también habilidades motoras que aprendemos, por ejemplo, muy sencillas como lavarnos los dientes, peinarnos. Estas tienen un área especial en el cerebro y la parte social. La cognición social también es un área neurocognitiva. Decimos que el deterioro cognitivo es mínimo cuando la afección es mayor a la que esperaríamos para la edad y escolaridad del paciente, pero, y esto es muy importante, se preservan las actividades de la vida diaria, tanto las básicas como las instrumentadas, vamos a hablar un poquito más de ellas. Y deterioro cognitivo mayor, o lo que se conocía antes como demencia, que es un término que todavía se utiliza, es cuando este deterioro ya afecta las actividades de la vida diaria, básicas o instrumentadas. Y aquí la clave es que el paciente en este momento ya pierde su independencia. ¿Cuáles son estas actividades básicas de la vida diaria? Son las actividades que nos permiten básicamente estar vivos, es comer, dormir, ir al baño, podernos mover, desplazarnos, caminar, subir escaleras, bañarnos, vestirnos. A diferencia de las actividades instrumentadas, que como su nombre lo dice, son a través de un instrumento. Y son también actividades de nuestra vida diaria, por ejemplo, hablar por teléfono, cocinar, poder realizar tareas domésticas básicas como trapear el piso, planchar, poder hacer las compras necesarias para vivir, manejar las medicinas, movernos, pero un poco más extensamente, por ejemplo, en la comunidad, utilizar medios de transporte, poder administrar nuestras finanzas personales. Todas estas son actividades instrumentadas de la vida diaria. Si se pierde alguna de ellas, ya podemos hablar de deterioro cognitivo mayor o demencia. ¿Y por qué es importante hablar de ellos? Básicamente es un síndrome neurológico. Un síndrome quiere decir es un conjunto de signos y síntomas. No quiere decir que es una causa específica. Hay muchas causas que pueden dar demencia o deterioro cognitivo mayor, pero ahorita vamos a hablar más de ellas, pero se piensa que afecta al menos 10% de la población arriba de los 65 años, pero incluso se ha visto que afecta a cerca del 40% de la población de más de 80 años, o sea, casi la mitad de los pacientes con 80 años o más. Se piensa que en el 2030 va a haber 65 millones de personas afectadas y esta enfermedad, uno de los grandes problemas es que es discapacitante. De hecho, se han hecho encuestas a diferentes personas en diferentes países que han preguntado cuál sería la enfermedad que menos querrían tener y demencia salió en primer lugar, más que cáncer, más que enfermedades cardiovasculares,
porque uno pierde básicamente su esencia con este tipo de enfermedades. Y además no solamente discapacita al paciente, sino que discapacita muchas veces a la familia entera. Tiene que haber un cuidador, hay colapso del cuidador, es un tema muy complejo. Además, es una causa muy importante de aumento en la mortalidad. Y pues esto obviamente también es un tema muy relevante en ese sentido. Las principales causas por mucho es la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad cerebral vascular. Muchas veces coexisten juntas. Cuando hay más de una causa para el deterioro cognitivo, más de un proceso que lo está fomentando, hablamos que existe una demencia mixta. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de deterioro cognitivo? Particularmente arriba de los 65 años son las causas neurodegenerativas. ¿Y a qué me refiero cuando estoy hablando de una causa neurodegenerativa? Básicamente que la neurona en sí es el problema, es la que está teniendo un proceso de enfermedad y que está llevando al deterioro cognitivo. Y por mucho la causa más frecuente es el Alzheimer, que es entre un 60 a un 80% de los casos. Entonces, por pura probabilidad, si tenemos una persona con deterioro cognitivo, con demencia, lo más probable es que tenga Alzheimer. Después siguen otras enfermedades más raras, como demencia por cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal, demencias que acompañan a otro tipo de enfermedades neurológicas, como el Parkinson, la enfermedad de Huntington, pero por mucho el Alzheimer es la causa más frecuente. Existen causas no neurodegenerativas también que propician el deterioro cognitivo. Estas las vemos sobre todo en pacientes jóvenes, que estos hay que buscarlos muy intencionadamente. Abajo de los 65 años hay que buscar causas no neurodegenerativas, pero dentro de ellas se encuentran las causas vasculares, que son, como vimos, también bastante frecuentes. Las causas metabólicas, por ejemplo, cuando hay deficiencia de vitaminas o problemas hormonales, o bajas de azúcar importantes que dañaron al cerebro pueden causar deterioro cognitivo. Tóxicas como el alcohol, como los metales pesados, y otra muy importante descartar son las infecciones, que en algunas ocasiones pueden cursar con síndromes demenciales y hay que diagnosticarlas porque son tratables. Entonces, en este esquema podemos ver dos de las patologías más frecuentes de deterioro cognitivo. Aquí podemos ver que el vaso sanguíneo está tapado y entonces los vasos sanguíneos básicamente si se dañan porque se tapan o porque sangran, no pueden llevar la sangre a las neuronas y el tejido neurológico por consecuencia sufre. Entonces no es un daño primario de la neurona, pero eventualmente conlleva un daño neuronal. Y aquí podemos ver en este esquema una neurona que tiene enfermedad, o, bueno, una neurona que tiene algo que se llama ovillos neurofibrilares, que son un hallazgo muy frecuente en la enfermedad de Alzheimer, y estos que representan las placas de beta amiloide. Ahorita les voy a explicar un poquito más qué son estas cosas. El Alzheimer, como platicamos, cerca del 70, o sea, es decir, entre el 60 y el 80% de las causas de demencia son por Alzheimer. Y las áreas que más involucran, o sea, donde primero se daña, es esta parte que se llama el lóbulo temporal, ¿sí? La parte de adentro, la parte media del lóbulo temporal es la que tiene el área de la memoria llamada el hipocampo. Entonces, lo que vamos a ver en estos pacientes van a ser alteraciones de la memoria a corto plazo. Por mucho es el síntoma predominante y el primer síntoma que vemos. En la demencia vascular depende mucho dónde está afectado el vaso, ¿sí? Si es un vaso grande, si es un vaso más chico. Por lo regular, la mayor parte de las demencias vasculares lo que vemos es afección de los vasos más chiquitos de la parte de adelante del cerebro, que es el lóbulo frontal. Entonces, muchos vasos chiquititos se van tapando y van haciendo que estas conexiones entre las neuronas que forman la sustancia blanca se vayan perdiendo y no podamos recuperar esa información. Lo que vemos aquí son alteraciones en las funciones que llamamos ejecutivas, que como les platiqué es la planeación, la organización, la atención, poder darle prioridad a una tarea, por ejemplo. También otro síntoma que se observa frecuentemente es la apatía. Esto por lo regular afecta más la sustancia blanca, a diferencia del Alzheimer que afecta más el área de la corteza de la sustancia gris del lóbulo temporal de en medio. Este es un dibujo que nos permite entender un poquito cómo va progresando este depósito del beta amiloide. Empieza en una parte del cerebro, pero va extendiéndose conforme van pasando los años. Al principio, digamos, los primeros 7 años de la enfermedad, lo que vamos a ver sobre todo es que el beta amiloide se deposita en esta parte medial del lóbulo temporal, por donde está el hipocampo. Y aquí vemos sobre todo la pérdida de la memoria a corto plazo. Cuando ya pasan más años,
más o menos esto dura otros 2 años más, vemos que ya empieza a afectarse la parte externa del lóbulo temporal y otras áreas que se llaman el lóbulo parietal sobre todo. Aquí los pacientes ya tienen más problemas para leer, no reconocen fácilmente los objetos, se pierden más. Cuando ya afecta la parte del lóbulo frontal, ya por lo regular transcurrieron 2 años más y aquí ya vemos que los pacientes tienen alteraciones en el comportamiento, son impulsivos, no tienen buen juicio, no prestan atención. Y ya la última parte es esta partecita de atrás del cerebro, que es el lóbulo occipital, donde nosotros podemos interpretar la información visual y aquí pues hay alteraciones visuales francas. Aquí quiero que comparen un cerebro normal en cuanto al tamaño, la forma, con respecto a un cerebro que tiene enfermedad de Alzheimer. Entonces es mucho más pequeño, los surcos se ven mucho más pronunciados. Aquí vemos aumento de la, llamamos talla ventricular, básicamente este espacio que se llaman ventrículos, están llenos de líquido cefalorraquídeo y entonces como disminuye el tamaño del volumen cerebral, vemos que estos ventrículos crecen y sobre todo lo que vemos desproporcionadamente es esta parte de aquí, que es también parte del ventrículo lateral, que se ve muy incrementado porque se perdió mucho volumen cerebral de esta parte interna del lóbulo temporal. Entonces, este es como un hallazgo muy característico que vamos a ver en los estudios de imagen. ¿Y de dónde viene esta famosa, este famoso beta amiloide? ¿Por qué se forma? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Básicamente, esta proteína viene de una proteína normal que se encuentra en las neuronas, en muchas células del cuerpo, de hecho, pero en las neuronas en mayor cantidad. Y esta proteína normalmente está en la membrana celular, no se sabe exactamente cuál es su función. Pero si se fijan, esta misma proteína se puede cortar en diferentes puntos. Dependiendo de qué enzima esté, va a favorecer que se corte de una manera o de otra. Cuando se corta de esta manera, no produce placas de amiloide y no hay mayor problema. Pero cuando se corta más por esta enzima, entonces se produce ese fragmento que cuando se agregan varios, se forman estas placas que ya son insolubles y que prácticamente no son fáciles de quitar. Estas placas se quedan en los espacios entre las neuronas, no están adentro, sino están afuera. Y es como un acúmulo de proteínas que realmente lo que están haciendo es están estorbando a las conexiones entre las neuronas, fomentando la inflamación. Por ejemplo, aquí están, esto sería como un acúmulo de estas proteínas de beta amiloide, y no solamente afectan las conexiones entre las neuronas, sino que también otras células que están en el sistema nervioso interiorizan parte de estas proteínas y pueden aumentar marcadores de inflamación, pueden disminuir factores de crecimiento de las neuronas. Entonces, tienen una afección bastante más allá de solamente estorbar. También hay otra proteína que van a escuchar mucho en el Alzheimer que se llama proteína tau. Esta proteína es una proteína que sí está adentro de las neuronas y que su función normal es permitir como unas carreteras que existen dentro de las neuronas, que son como puentes por donde las neuronas pasan proteínas, diferentes sustancias, entonces son como pequeños, digamos, carreteras. Cuando se afectan, cuando ya hay un daño importante en la neurona, lo que vemos es que se precipitan y se fosforilan, o sea, sufren una transformación. Y se pueden ver en el microscopio como esos ovillos, como unas, básicamente, estructuras serpentiniformes que se precipitan dentro de la proteína y eso nos habla ya que esa neurona está dañada. Muy probablemente, o sea, ya no funciona de manera adecuada y va a morir en un periodo muy corto. Aquí lo único que quiero que sepan es que hay unos genes que están directamente implicados en el Alzheimer. La menor cantidad de pacientes, cerca de un 1%, tiene un Alzheimer completamente genético, es decir, los genes determinan que ese paciente va a tener Alzheimer. Y son genes que codifican para proteínas muy específicas, ya sea esta proteína precursora del beta amiloide o estas enzimas que les platicaba que cortan esa proteína. Si hay alteraciones importantes en estos genes, pueden favorecer mucho la formación de beta amiloide al grado de que tener ese gen básicamente representa tener Alzheimer. Entonces las personas pueden saber muy temprano en su vida si son portadores de estos genes. Esto lo hacemos únicamente en aquellos pacientes que hay muchísimos familiares con historia de Alzheimer temprano. Y bueno, estos
pacientes prácticamente se sabe que van a desarrollar Alzheimer y es muy importante hacer intervenciones tempranas para mejorar el estilo de vida lo que más se puede. Hay otros genes que lo que confieren son riesgos. Entonces, tener el gen no significa desarrollar la enfermedad, pero sí un riesgo más elevado de desarrollar la enfermedad. Entre esos está el gen de la ApoE, la variante 4. Y estos son genes que intervienen en el metabolismo lipídico de las neuronas. Aquí hay un cambio muy importante, que es básicamente en el 2011 se hizo una revisión de los criterios del Alzheimer. Entonces, se incluyó esta etapa que antes no existía, que se llama la etapa preclínica, es decir, antes de que el paciente tenga algún signo o síntoma, ya se puede hacer el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, si yo me sometiera a estas pruebas, yo podría saber si yo tengo en este momento la enfermedad de Alzheimer. Porque es muy importante saber que esta enfermedad por lo regular se desarrolla al menos 20 años antes de que empiecen los síntomas. Y este es un parteaguas porque nos va a permitir dar un tratamiento mucho más temprano. Entonces, con que tengamos evidencia de cambios celulares compatibles con Alzheimer, nosotros podemos ya hacer el diagnóstico de Alzheimer. La etapa media se considera cuando existe un deterioro cognitivo mínimo, es decir, existen síntomas cognitivos leves, como los que habíamos platicado, pero todavía está preservada la independencia. Y la etapa final es cuando ya hay un proceso demencial, ya hay una afección de la independencia y bueno, esta puede tener como otras subetapas, pero ya cuando hay una demencia ya estamos hablando de que la enfermedad está bastante avanzada. Vamos a hablar un poquito sobre la enfermedad vascular cerebral, ya hablamos un poco sobre Alzheimer y esta es la segunda causa, entonces lo que quiero que sepan básicamente es que esta enfermedad se da cuando los vasos sanguíneos se tapan o sangran. Y dependiendo dónde pase esto, vamos a tener signos y síntomas muy distintos. Entonces existen distintas causas. Por ejemplo, el cerebro, aunque solamente pesa el 2% de nuestro cuerpo, recibe al menos 15% del gasto cardíaco, que esto es 750 mililitros por minuto, casi 1 litro por minuto. Si se fijan, la sustancia gris gasta, tiene un mayor flujo de sangre, requiere un mayor flujo de sangre que la sustancia blanca y eso es porque es más metabólicamente activa. Entonces, ¿dónde puede estar la afección en las enfermedades vasculares? Pues desde el corazón hasta la arteria más pequeña del cerebro. Entonces, dependiendo de qué parte se afecte, vamos a tener síntomas y signos distintos. Si el corazón, por ejemplo, tiene una arritmia o un infarto grande que no permite que bombee suficiente sangre, puede causar infartos y eso causar deterioro cognitivo. Si se tapa una arteria grande o una arteria ya dentro del cerebro de un área que se llama el polígono de Willis, o a veces la mayor parte de las veces son las arterias más pequeñas del cerebro las que se van tapando poquito a poco y esto es muy común verlo en la población general y por lo regular las arterias que más se tapan son estas del lóbulo frontal. ¿Y por qué es muy frecuente encontrar Alzheimer y demencia vascular? Uno, porque tienen factores de riesgo similares. Ambos aumentan con la edad y además el daño vascular predispone a la formación y a la acumulación del beta-amiloide. Entonces, si no hay un buen sistema de riego que provea nutrimentos y que además se lleve, digamos, la basura del cerebro, entonces hay mayor formación del beta-amiloide. Y además, la neurodegeneración producida por el Alzheimer disminuye un mecanismo muy importante del cerebro que se llama autorregulación, que es la capacidad del cerebro de mantener un flujo sanguíneo estable aun cuando baja y sube la presión. Entonces, cuando tenemos Alzheimer tenemos más riesgo de daño vascular, cuando tenemos daño vascular tenemos más riesgo de Alzheimer. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? La mayor parte de las veces hacemos un diagnóstico que se llama clínico, es decir, basado mucho en la historia clínica y en lo que vemos con el paciente. Lo que nos platica el paciente es muy importante, pero particularmente lo que nos platican los familiares y los cuidadores, porque muchas veces los pacientes pierden esta noción de que están enfermos, es parte de la enfermedad. Muchas veces son traídos y ellos piensan que todo está bien. Además de una historia clínica completa, vamos a ver un poquito qué áreas, o sea, qué cosas hay que preguntar específicamente en la historia clínica, pero también hay que hacer una exploración física y neurológica completa. Muchas veces nos ayudamos de algo que se llaman pruebas neuropsicológicas. Estas por lo regular lo realizan los neuropsicólogos. Son pruebas extensas, baterías largas, donde podemos ver justamente como les platicaba, el cerebro tiene muchas áreas distintas, muchos cuartos distintos y se afectan de maneras distintas. Entonces nos permiten saber qué áreas están más afectadas, qué áreas están más preservadas y hacer estrategias para poder compensar con las partes más preservadas aquellas que ya están más dañadas. Y esta parte es muy importante. Tenemos que valorar a estos pacientes en el tiempo. Es muy importante saber hacer distintas valoraciones para saber cómo se está comportando la enfermedad.
Entonces, dentro de las cosas que nos van a decir más frecuentemente los familiares, le cuesta trabajo retener nueva información. No puede hacer tareas complejas, por ejemplo, manejar un aparato electrónico. Le cuesta más trabajo orientarse, manejar los espacios, o que tienen alteraciones en el lenguaje, no encuentran las palabras, cambian unas palabras por otras. Esta parte también es muy importante. A veces puede ser un inicio de demencia, una alteración en el comportamiento. Algunas demencias empiezan con mayor irritabilidad, desinhibición, entonces estas alteraciones son muy importantes interrogarlas. Estas son 8 preguntas de tamizaje que se valoraron y están muy interesantes porque tener 2 o más positivas de estas preguntas conlleva un riesgo de 87% de tener una demencia. Entonces, por ejemplo, el paciente pregunta repetidamente, hace las mismas preguntas, cuenta las mismas historias, dice las mismas frases, olvida sus citas, muestra mal juicio, le cuesta trabajo manejar las finanzas, no puede aprender cosas nuevas o le cuesta mucho trabajo utilizar aparatos electrónicos, se le olvida el mes o el año en el que vive, le interesan menos sus actividades diarias y existe un problema general con su pensamiento o su memoria. Tener 2 o más positivas, 87% de riesgo de demencia. Dentro de la exploración neurológica vemos varias áreas distintas y la que más nos concentramos en las funciones, es en las funciones mentales, que es básicamente valorar estas partes neurocognitivas, pero también tenemos que ver los nervios craneales, la fuerza, la sensibilidad, todo esto para ver si encontramos datos, por ejemplo, de que pudiera haber un tumor, alguna masa ocupativa, alguna infección, algo que nos haga pensar que hay algo extra que está produciendo este deterioro cognitivo. Las pruebas neuropsicológicas, como les platicaba, valoran diferentes funciones cognitivas, entonces hay pruebas específicas para valorar más la memoria, otras pruebas que se enfocan más en la función ejecutiva, otras que nos están valorando más la atención o el lenguaje, entonces nos permiten tener una idea global de cómo están funcionando diferentes áreas del cerebro. Estas son las 2 pruebas que nosotros hacemos más en el consultorio. Aproximadamente dura 10 a 15 minutos hacer cualquiera de estas pruebas. Una se llama Mini Mental, otra se llama MOCA, que son las siglas de Montreal Cognitive Assessment. Si pueden ver, por ejemplo, aquí es unir hacer esta secuencia, entender cuál es la secuencia que se está ejemplificando y seguirla. Esto nos permite valorar la atención, por ejemplo, hacer este cubo funciones visoespaciales, atención también. Aquí se les pide a veces que dibujen un reloj. Esto valora la atención, valora la parte visoespacial. Nombrar a estos animales nos permite valorar el lenguaje, preguntarles, hacerles que recuerden ciertas palabras y nos las digan de inmediato. Vemos que las están codificando y después las preguntamos unos minutos después, podemos ver que ya las almacenaron y que además fueron capaces de traerlas. Entonces hay diferentes áreas, por ejemplo, aquí se les pregunta la fecha, la hora, la ubicación. Hay diferentes partes que se están valorando, son pruebas de tamizaje. Cuando vemos que hay alteraciones en estas pruebas, por lo regular ya pedimos pruebas más extensas. Y esta es una gráfica que ejemplifica la importancia de hacer estas valoraciones en el tiempo. Si nosotros en este primer momento viéramos a 2 pacientes en el consultorio y les hacemos pruebas neuropsicológicas o una prueba cognitiva, vemos a este paciente y podríamos decir que este paciente está todavía dentro de lo normal porque está arriba de esta línea que refleja el nivel cognitivo normal para esa persona en esa edad. Y si vemos a esta otra persona, podremos pensar que esta persona tiene un deterioro cognitivo. Pero si sabemos la historia de este paciente que tiene un coeficiente intelectual alto, que tiene un grado de escolaridad alto, que viene de este nivel de funcionamiento, sabríamos que esto es un valor mucho más abajo de lo que esperaríamos para este paciente. Entonces, cuando los vemos en el tiempo, podemos ver que este paciente se deteriora de manera muy importante, mientras que esta paciente se mantiene estable. Entonces, es muy importante hacer estas valoraciones en el tiempo para poder hacer un diagnóstico. Además de estos interrogatorios, del examen físico, nosotros nos ayudamos mucho de exámenes que llamamos paraclínicos, que son estudios a veces de sangre, a veces de gabinete. Lo que solemos pedir es estudios para ver las células de la sangre completas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, ver que no haya datos de infecciones, ver cómo está funcionando el riñón, cómo está el hígado, checar los niveles, eso es muy importante, de vitamina B12 y vitamina D, que son muy importantes para el cerebro, hacer un perfil tiroideo, que también es muy importante para la función cognitiva. En algunos casos, por ejemplo, en demencias rápidamente progresivas en pacientes jóvenes, cuando hay fiebre,
se puede recurrir a punción lumbar para descartar infecciones y también para medir nuevos biomarcadores, de los cuales les voy a hablar un poquito más adelante. Al menos una vez tenemos que pedir un estudio de imagen en cualquier paciente que tenga un deterioro cognitivo. Lo ideal es hacer una resonancia magnética, que es un estudio que nos permite tener mucho mayor detalle del tejido cerebral. Y esto, lo más importante es, por un lado, descartar que haya algo más que esté produciendo el deterioro cognitivo. Por ejemplo, que haya un tumor, que haya un sangrado. Otro, nos permite, en efecto, ver datos sugerentes de enfermedad neurodegenerativa, como que se está encogiendo el volumen cerebral, que el lóbulo temporal, la parte en medio, está más chiquita. Nos permite ver, además, si hay enfermedad vascular importante, si ya vieron microinfartos o infartos más grandes, si hay sangrados. Aquí, por ejemplo, podemos ver un paciente que todo esto es sangre. Entonces, gran parte, o sea, son ambos pacientes con deterioro cognitivo, pero lo que se encontró en este paciente es que el deterioro cognitivo era por un sangrado y en este paciente por un tumor. Ambos son tratables y ambos se pueden recuperar. Entonces, esta parte no nos la queremos perder. También, por ejemplo, en esta resonancia magnética lo que podemos ver es que toda esta parte blanca se llaman hiperintensidades y son por microinfartos de la sustancia blanca. Todo esto es por daño a la vasculatura más pequeña, entonces nos podemos dar una buena idea de que por lo menos el daño vascular está contribuyendo de manera importante al deterioro cognitivo. Esta es otra secuencia de una resonancia magnética que es especial para valorar sangrado, y todos estos pequeños puntitos que vemos aquí son microsangrados. Entonces todo esto va afectando al parénquima cerebral también. Y aquí, por ejemplo, son pacientes de la misma edad. Este paciente tiene Alzheimer, este paciente es un control sano de la misma edad, y lo que podemos ver es el cambio importante en el volumen cerebral, particularmente en esta área que les platicaba que se llama hipocampo, en la que podemos ver que claramente está disminuido como contra un control normal de su edad. Y ahora algo muy interesante es que podemos ver biomarcadores. Biomarcadores son estudios que nos permiten ver señales biológicas que nos hablan de una enfermedad. Entonces podemos medir estas sustancias en el líquido que recubre al cerebro y a la médula espinal, que se llama líquido cefalorraquídeo. Estas proteínas ya se pueden medir en este líquido y nos pueden hablar de ciertos perfiles que son altamente compatibles con enfermedad de Alzheimer. Entonces, si vemos una disminución del beta amiloide y se piensa que está disminuido porque está depositándose particularmente en el parénquima cerebral, entonces está disminuido en el líquido, pero está aumentado en el cerebro. Que hay un aumento de la proteína tau. Si se fijan, tienen muy buena sensibilidad y especificidad, o sea, nos dan una muy buena idea de que esto está ocurriendo en el cerebro. Si están negativos, si no vemos que haya una disminución del beta amiloide o un aumento de la proteína, es muy poco probable que estemos hablando de que haya que ese paciente vaya a presentar una demencia por Alzheimer. Hay otras pruebas también muy nuevas, básicamente de imagen, en las cuales podemos marcar con azúcar radioactiva unos trazadores y meterlos adentro del paciente y ver cómo utiliza este azúcar el cerebro. Entonces, las áreas que están activas en el cerebro, las que se están utilizando, van a tener más captación del azúcar. Y esto lo vamos a poder ver porque esta azúcar es radioactiva y nos va a permitir verlo en los estudios. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos a una persona normal cómo está consumiendo el azúcar de una manera muy pareja en todo el parénquima cerebral. Pero la persona que tiene Alzheimer, toda esta parte tiene mucho menos rojo, quiere decir que está consumiendo mucho menos azúcar en la parte posterior del cerebro, y esta sería como el lóbulo temporal medial, más o menos por aquí, y todo esto es la parte parietal. Entonces, este es como el sello característico metabólico de la enfermedad de Alzheimer, y esta sería de la enfermedad de la demencia frontotemporal, en la que, como su nombre lo indica, se afecta sobre todo la parte frontal del cerebro más tempranamente. Entonces, nos permiten darnos una idea. No es una certeza absoluta, pero sí nos permiten darnos una idea de cuál pudiera ser el proceso subyacente que nos está llevando a este deterioro cognitivo. Además, ahora salieron unas nuevas imágenes que lo que tienen es que se les pegan unas sustancias que llamamos ligandos, se le pegan al beta amiloide, es decir, se pegan a esta proteína normal que se forma en el Alzheimer, y nos permite saber si hay beta amiloide dentro del cerebro. Existen muchos compuestos disponibles actualmente que se le pegan al beta amiloide, y aquí podemos ver a una persona aquí al revés. Lo que queremos ver es que no haya rojo, ¿sí? Que no haya este beta amiloide.
Lo que estamos viendo aquí es una persona cognitivamente normal y lo que resulta muy útil es, por ejemplo, este paciente tiene deterioro cognitivo mínimo, al igual que este. Sin embargo, el estudio de este paciente es completamente distinto. Aquí no hay beta-amiloide y aquí vemos claramente que hay una gran cantidad de beta-amiloide. Entonces, este paciente podemos decir con mucha certeza que va a desarrollar Alzheimer a diferencia de este paciente. Entonces, todos estos estudios son muy nuevos, muy caros, más de 100,000 pesos por cada imagen. Todavía no los tenemos disponibles en México, no los pagan los seguros, entonces hay que sopesar mucho los beneficios que nos proveen en este momento, pero muy probablemente en un futuro sí nos van a ayudar a tomar mejores decisiones en cuanto al tratamiento. También existen estudios en los cuales tenemos ligandos, pero ahora que se unen a esta proteína tau, ya no al beta-amiloide, sino a la proteína adentro de las neuronas, que nos hablan más de daño neuronal. Entonces, estos estudios también nos permiten correlacionar con el grado de severidad. Por lo regular, por ejemplo, si vemos que tienen pruebas con scores bajitos en las pruebas neurocognitivas, vamos a ver que hay más proteína tau. Esta se correlaciona mucho con el grado de deterioro cognitivo del paciente. Muchas veces el paciente tiene todavía beta-amiloide en muchas áreas del cerebro, pero cognitivamente no está tan mal. Conforme va pasando más tiempo, este beta-amiloide además se va acompañando de la formación de la proteína tau, y esta proteína tau sí se correlaciona muy claramente con el deterioro cognitivo. Aquí esta es de las partes más importantes de la plática. Hay factores de riesgo modificables y hay cosas que podemos hacer para mejorar, disminuir nuestro riesgo de tener una de estas enfermedades. Básicamente, hay que controlar y prevenir la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, los triglicéridos altos, la obesidad, el tabaquismo, la depresión, los malos hábitos dietéticos, la inactividad física, la inactividad mental y social. También el bajo nivel educativo es un factor de riesgo que podemos modificar. Y en cuanto a la prevención de las cosas que están cada vez más claras, y ahorita les voy a mostrar unos estudios, el consumo de alcohol es claramente un factor de riesgo para deterioro cognitivo, incluso tomar a niveles que se consideraban antes leves o moderados, se ha visto que hay una disminución importante en el volumen cerebral. Limitar la exposición a la contaminación del aire. Nosotros en los que vivimos en la Ciudad de México, pues este es un riesgo muy importante que tenemos claramente. Se ha visto que hay partículas que directamente pueden meterse hacia el cerebro y causar, precipitar la cascada que eventualmente deriva en la acumulación del beta-amiloide. Reducir los riesgos en las lesiones en la cabeza. Los jugadores de fútbol americano, los boxeadores, todos tienen mucho mayor riesgo de tener enfermedades neurocognitivas y neurodegenerativas. No fumar, controlar la diabetes, la hipertensión, la obesidad, controlar la depresión. Este es un dato muy importante. Si un paciente está deprimido o ansioso, hay que primero controlar estos síntomas para realmente hacer una valoración y ver cuál es el estado cognitivo antes de hacer un diagnóstico. El sueño también es extremadamente importante. Ahorita vamos a ver un estudio también muy interesante. Una dieta rica en nutrientes, muchas frutas, verduras, baja en grasas saturadas, alta en grasas buenas, aguacate, nueces, almendras, aceite de oliva, muchos antioxidantes, el uso de multivitamínicos. Vamos a hablar un poquito más de algo muy interesante que acaba de salir también publicado. El ejercicio regular de moderada a alta intensidad. Esta es una de las cosas también que más impacto tiene sobre disminuir el riesgo cognitivo. Mejorar el flujo sanguíneo cerebral ayuda a reducir la cantidad de beta-amiloide, literalmente disminuye el depósito de beta-amiloide, entre otras muchas cosas. Se secretan factores neurotróficos cerebrales, se mejora la oxigenación de los tejidos. El uso de auxiliares auditivos y lentes también súper importante. Hay muchos estudios que indican que son uno de los factores de riesgo, sobre todo los auxiliares auditivos. O sea, la pérdida auditiva es uno de los factores de mayor riesgo de demencia. Entonces, muy, muy, muy importante tener los auxiliares que ayuden a tener una mejor audición y visión. Cosas como hacer que se formen conexiones neuronales completamente distintas, aprender a tocar un instrumento nuevo, aprender otro idioma. Estas son cosas que ayudan a que nuestro cerebro realmente se someta a una cantidad muy importante de transformación, que haga conexiones completamente distintas. Son de las cosas que mayor preservan el cerebro. Realizar rompecabezas, juegos de entrenamiento, memoria, todo esto también es muy importante. La nutrición es una de las áreas más prometedoras en la prevención y en el tratamiento. Es uno de los pilares fundamentales del buen funcionamiento cerebral. Juega un papel muy, muy estrecho con el deterioro cognitivo. Y
tenemos algo además que se llama nutrogenómica, en la cual han existido muchos avances. Básicamente, la nutrigenómica es la relación que existe entre la ingesta de ciertos alimentos y la expresión de los genes. Entonces, nos va a permitir tener tratamientos más individualizados. Por ejemplo, qué formulaciones de las vitaminas son más importantes en ciertas variantes genéticas, qué personas responden mejor a la suplementación con omegas, qué pacientes responden mejor a la dieta mediterránea. Todo esto ya se empieza a saber cada vez más y probablemente juega un papel mucho más importante en muy poco tiempo. Dentro de las cosas que son más importantes nutricionalmente es, uno, disminuir el exceso de grasa corporal. Se sabe que la grasa es un factor de inflamación muy importante. La inflamación es uno de los pilares del deterioro cognitivo y de la enfermedad de Alzheimer. La obesidad aumenta hasta 3 veces el riesgo de desarrollar Alzheimer, y la diabetes, por muchos mecanismos distintos, también disminuye el aclaramiento del beta amiloide. La resistencia a la insulina hace que tengamos que tener más insulina en el cuerpo. La insulina aumenta el estrés oxidativo, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, causa vasoconstricción. Además, la misma enzima que degrada la insulina, que rompe la insulina, es la misma que se utiliza para romper el beta amiloide cuando todavía se puede romper. Entonces, si estamos utilizando esa enzima para romper la insulina, estamos favoreciendo que se deposite más beta amiloide. Dentro de las intervenciones que se han visto que son útiles es la restricción calórica, una ingesta aproximada de calorías de 1.800 calorías. Se ha visto que se asocia a menos riesgo de enfermedad de Alzheimer. También parece que las cetonas son un uso metabólico más efectivo que la glucosa. Entonces, favorecer la producción de cetonas, parece que ayuda al funcionamiento cerebral. Se ha utilizado incluso en muchas enfermedades neuronales distintas, incluyendo epilepsia, pero parece ser muy prometedor también en enfermedades como Alzheimer. Lo podemos hacer mediante dieta cetogénica, aunque también se recomienda tener, por ejemplo, medidas como el ayuno intermitente o el consumo de triglicéridos de cadena media. El consumo de probióticos y prebióticos también es una de las medidas que se ha visto que puede ser más útil. Al intestino se le llama el segundo cerebro. Tiene muchísimas neuronas, tiene muchos de los neurotransmisores. Además, la inflamación del intestino puede ir y cruzar la barrera hematoencefálica y causar inflamación en el cerebro. El nervio vago es como una carretera bidireccional entre el intestino y el cerebro. Entonces, tener una buena salud gastrointestinal, tener una buena población de microbios que tienen un perfil menos inflamatorio, que nos ayudan a digerir mejor la comida, es extremadamente importante. Y los probióticos, pues toda esa comida que necesitan los probióticos para crecer y para estar sanos. Los omegas también son muy importantes para el cerebro, vamos a hablar un poquito más de ellos, y los antioxidantes. Los omegas, el DHA particularmente, es el principal omega 3 del cerebro y es el componente de las membranas neuronales. Es muy importante para que estén fluidas, para que tengan buen soporte, para que puedan transmitir la información de manera adecuada. Entonces, una buena suplementación con omegas es uno de los pilares también para los pacientes con riesgo o con deterioro cognitivo. Los antioxidantes, por ejemplo, la vitamina C y el extracto de uva, son muy útiles para mejorar la salud cardiovascular, incluyendo a la microcirculación. Entonces, como vimos, uno de los factores más importantes de deterioro cognitivo es el daño cardiovascular. Entonces, estas sustancias ayudan a combatir el estrés oxidativo, aumentan la producción de algo que se llama óxido nítrico, que es una sustancia que permite que el vaso sanguíneo se dilate y pueda fluir mejor la sangre, y aumentan a la formación de colágeno, que estos vasos sanguíneos tengan una mejor estructura. Aquí hay un estudio muy interesante en el cual se estudió el estudio combinado de bacopa, ginseng y café en pacientes en 40 adultos sanos entre 18 y 60 años. Se les hizo un estudio basal, es decir, antes de que tomaran el suplemento, y uno posterior. Y lo que se vio es que había una mejoría significativa en el tiempo de respuesta y en la precisión en el grupo con tratamiento. Entonces, existen ciertas sustancias que se llaman nootrópicos, que muchas de estas provienen de hierbas, que pueden mejorar en un corto tiempo la función y las áreas cognitivas. Entonces, esta también es un área de mucha oportunidad. Aquí, este es uno de los estudios más importantes que acaba de salir. Está muy reciente, es de julio de este año. Y este es un estudio
muy interesante porque es uno de los estudios de gran escala de seguimiento con búsqueda de resultados muy específicos, muy prácticos, en los cuales se evidencia la utilidad de los multivitamínicos. Fue un estudio de 3 años que se hizo en 2.262 pacientes con una edad media de 73 años, es decir, muy pertinente a la población en la que estamos estudiando. 60% de estos pacientes fueron mujeres. Y lo que se estudió realmente, este estudio lo que quería era valorar el efecto de la cocoa como un posible neuroprotector, e hicieron otro grupo con multivitamínicos, ambos comparados contra placebo. Y les hicieron una valoración cognitiva telefónica basal y anual a lo largo de 3 años. Lo que vieron, lo que ellos querían buscar era si había un efecto particularmente en el deterioro cognitivo a lo largo de estos 3 años en los pacientes que tomaban cocoa versus el placebo, y vieron que realmente no había una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, en el grupo de los multivitamínicos vieron que esta diferencia era estadísticamente significativa, y no solamente estadísticamente significativa, sino clínicamente muy significativa, con una mejoría del 60% en el envejecimiento cognitivo que se mantuvo a lo largo del tiempo. Es decir, estos pacientes, los que tomaban vitaminas, se puede decir que se mantuvieron 1.8 años más jóvenes que el grupo control. Entonces, este estudio, que es muy reciente, es muy importante, es metodológicamente muy correcto, va a abrir la puerta a que se hagan estudios mucho más específicos con respecto a la suplementación con multivitamínicos, pero bueno, este es un área de oportunidad muy grande. Aquí hay un artículo que habla de los efectos claros que tiene la contaminación sobre el deterioro cognitivo y la demencia. Este es un estudio también reciente que habla de los cambios en la sustancia blanca y en la sustancia gris asociadas a ingestas moderadas e incluso leves de alcohol. Entonces no hay un número, digamos, no hay un número mínimo de tragos que podamos dar. Todo lo que podamos evitar del alcohol es bienvenido. Este también es un estudio muy interesante en el cual vieron que el hecho de no dormir, o sea, solamente una noche de deprivación de sueño, aumenta la acumulación del beta-amiloide. Entonces, dormir es extremadamente importante para el aclaramiento del beta-amiloide. Y dormir bien, no solamente es dormir una cantidad adecuada de horas, sino una calidad adecuada. La gente que ronca tiene mucha deprivación de sueño, y este es un área que también hay que valorar mucho en los pacientes si tienen apnea del sueño y tratar la apnea del sueño. Actualmente el manejo que tenemos es únicamente sintomático, es decir, solamente podemos mejorar los síntomas que presenten los pacientes, pero no podemos incidir en revertir la enfermedad ni siquiera en enlentecerla claramente. Entonces, estos medicamentos son muy útiles, los utilizamos prácticamente en todos los pacientes, pero son únicamente sintomáticos. Básicamente, las dos grandes categorías son los inhibidores de la acetilcolinesterasa y los antagonistas de los receptores de NMDA. No voy a hablar mucho de ellos. Básicamente lo que hacen es aumentar la acetilcolina o disminuir la transmisión tóxica del glutamato, y mejoran particularmente la memoria y la atención, pero no tienen efecto sobre la progresión de la enfermedad. Estos son los nuevos tratamientos que sí están buscando incidir en la progresión de la enfermedad. Y no sé si hayan escuchado, este es el único medicamento aprobado por la FDA que está enfocado en retrasar o en incluso revertir algunos de las alteraciones que se dan en el Alzheimer. Es aducanumab, y se aprobó en junio del 2021. Se estudió únicamente en Alzheimer temprano, es decir, pacientes que tenían el diagnóstico de Alzheimer temprano, y lo que se ha visto es que parece muy efectivo para aclarar las placas de beta-amiloides, es decir, parece que está ayudando a reducir las placas de beta-amiloides. Sin embargo, la mejoría clínica es poco clara. Se hicieron estos estudios que les mostré del PET en los cuales había ligandos que iban hacia el beta-amiloide, y lo que vieron es que, en efecto, disminuían mucho la cantidad de beta-amiloide en el cerebro, pero no hubo una respuesta clínica adecuada. Entonces, la FDA lo aprobó, hay mucha controversia al respecto. Ahorita lo que se quiere ver es si, aclarando estas placas de amiloide y esperando más tiempo, los pacientes empiezan a recuperar mayores funciones cognitivas. Pero todavía, o sea, está aprobado, pero estamos hablando de que son tratamientos de más de $1 millón al año,
que todavía no se sabe bien si los van a cubrir los seguros. Entonces, para fines prácticos, y ni siquiera se sabe bien riesgo-beneficio si valen la pena en este momento. Para fines prácticos, no podemos todavía contar con ellos como un tratamiento. Hay un nuevo medicamento muy parecido que también es un anticuerpo que se le pega al beta-amiloide y previene que se aglomere y que se formen estos acúmulos que ya resultan insolubles. También se deben de dar en el Alzheimer temprano, y aquí la diferencia es que sí parece haber una mejoría clínica de un 27%. Entonces, este estudio ya o sea, muy probablemente salga para el próximo año si lo aprueban en el 2023, y parece que este sí promete una mejoría en el desempeño clínico. Y hay otro fármaco que se llama donanemab, que también se estudió en el Alzheimer temprano y recientemente pasó a un ensayo clínico fase 2. Este va un poquito más atrás, pero bueno, sí hay tratamientos en el horizonte que parecen prometedores, y bueno, esta es una noticia muy buena porque durante mucho tiempo no hemos tenido un tratamiento para la enfermedad. Aquí también les pongo esta nueva información que habla un poquito sobre la terapia infrarroja, que me parece muy, muy interesante. Básicamente se empezó a estudiar desde que se formaron los primeros láseres. Se ha visto que el espectro infrarrojo puede penetrar bien a través del hueso, puede penetrar varios centímetros adentro del cerebro y mejora el flujo sanguíneo cerebral. También a nivel neuronal ayuda a que las mitocondrias formen mejor algo que se llama ATP, que es como la moneda energética de nuestras células, y al mejorar la producción de ATP, todas las funciones neuronales mejoran. Entonces, estos son lo que actualmente está más avanzado, son unos cascos con LEDs infrarrojos que a diferentes frecuencias y en diferentes lugares estimulan al cerebro, y bueno, pues vamos a estar atentos de estos resultados, porque esta es una de las terapias más inocuas que pudieran darse incluso en casa y que parecen ser prometedoras. Otra de ellas es el intercambio plasmático, es decir, nosotros en la sangre tenemos elementos celulares, los glóbulos blancos, las plaquetas, los glóbulos rojos, y tenemos este líquido con proteínas que se llama plasma. Y se vio, por ejemplo, con una serie de unos ratones envejecidos con modelos de Alzheimer versus ratones jóvenes y sanos, que si se intercambiaba la sangre, los ratones envejecidos tenían mucho mayor rapidez en la memoria, en el aprendizaje, en la ubicación. Entonces, de ahí partió la idea de que tal vez cambiar la sangre o el plasma de los pacientes pudiera ayudar, y esto ya se está viendo que es así. Se piensa que la albúmina, que es la proteína más importante que tenemos en la sangre, se le pega el beta-amiloide. Entonces, al cambiar esta albúmina, estamos quitando parte de ese beta-amiloide, además que pueden haber factores neurotróficos de gente más joven que pueden estimular al cerebro. O sea, hay muchos, también antioxidación, hay como muchos mecanismos distintos, pero esto probablemente también lo veamos en un horizonte no muy lejano. Aquí lo que más me interesa que se queden es que cuando tenemos un paciente que tiene quejas de deterioro cognitivo, que hay sospecha de demencia, lo más importante es, uno, establecer que en verdad exista este deterioro cognitivo y valorar qué tan severo es. Dos, es buscar y tratar las causas potencialmente reversibles. Esto es muy importante. Muchas veces no es la causa principal, pero encontramos causas que pueden estar contribuyendo al deterioro cognitivo y hay que tratarlas. Hay que mejorar la hipertensión, la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, corregir los déficits de vitaminas, darle el estilo de vida más saludable y, bueno, descartar infecciones, tumores, sangrados, cosas que claramente tengan un tratamiento muy específico. Hay que decir de qué tipo de demencia estamos hablando. No se vale decir demencia senil, ese término está en desuso, realmente no dice cuál es el proceso a través del cual se generó la demencia. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de decir probable Alzheimer, probable demencia vascular, probable demencia mixta, probable demencia frontotemporal. Muy importante hacer cambios en el estilo de vida, que es de lo que hemos visto que tiene ahorita una aplicación más clara, dar seguimiento sintomático. Tratamiento sintomático y seguimiento, perdón. El tratamiento sintomático va a ayudar a que la persona tenga una mejor calidad de vida, al igual que la familia, que pueda recordar mejor, que pueda tener mejor atención, que esté menos deprimida, que esté menos irritable. Entonces, el tratamiento sintomático es actualmente también muy importante. La presencia de deterioro cognitivo o demencia ya no es requisito para el diagnóstico de Alzheimer. Este diagnóstico lo podría tener yo en este momento y se podría hacer el diagnóstico en este momento si me hiciera los estudios adecuados. Entonces, esto es un punto muy, muy importante porque nos va a permitir dar tratamientos de manera mucho más temprana.
Y pues todos los estudios y los tratamientos en este momento deben ser valorados precio-beneficio, pero lo importante es que ya hay mucha más investigación que se está enfocando en esto y ya hay cada vez más fármacos que parecen tener un impacto importante en el desarrollo de la enfermedad. Nos van a permitir tener intervenciones terapéuticas más tempranas, más específicas, pero actualmente, y esto es muy importante, nuestra mejor herramienta sigue siendo la prevención y es en lo que nos tenemos que enfocar. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Me queda claro que, de acuerdo a toda la información que escuchamos el día de hoy, volvemos a que la prevención es algo básico. Hablaste de los omegas, hablaste de los prebióticos, de los probióticos, y estoy seguro que Javier, al igual que yo, poniendo mucha atención con esto, estará de acuerdo conmigo que en USANA pues tenemos herramientas básicas para poder tener una prevención, que además tiene que ver con hábitos. Hablaste de dormir las horas correctas, dormir bien las horas correctas, que ahí también pues tenemos alguna de nuestras líneas en USANA para ayudar a dormir mejor. Y Javier, ¿qué rescatas tú de lo que acabas de escuchar de la doctora? Sí, sí, don Javier, pues doctora, muchísimas gracias, de verdad. No es porque usted esté acá, pero muy interesante todo lo que usted nos compartió, realmente información muy valiosa. Yo me creo con varias cosas y anoté acá en mi libreta. Obviamente uno ve, yo también sigo mucho tema de las noticias y demás, que uno ve con el aducanumab y el lecanemab, pues son temas que están en proceso, son incipientes. Hay obviamente algunos temas interesantes ahí, pero tardará un tiempo. Luego volvemos a caer en el tema que decía Javier de la importancia de la prevención, ¿no? De lo que está a nuestro alcance, que es fundamental. Como en USANA, pues de una u otra forma también podemos contribuir a esa prevención. Y cerrar con los estudios. Me encantó el estudio de los multivitamínicos. Creo que la evidencia que muestra es contundente y es un estudio que se ve robusto, ¿no? Es un estudio que es bastante importante. Así que, pues, muchísimas gracias, doctora. La verdad que información muy, muy interesante y espero que a todos los participantes que están acá, varios de ellos, pues les haya igualmente servido muchísimo, ¿no? Muchísimas gracias, don Javier. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora. Y si me permite compartir, que necesito dar algunos anuncios. Muchas gracias, doctora. Y bueno, queridos distribuidores y amigos que nos acompañan el día de hoy, ¿te acuerdas, Javier, que nos habían pedido que esto regresara? Sí, Y claro pues que sí. Me acuerdo muy regresa, bien. o ya regresó desde el sábado pasado que mandamos el anuncio en el newsletter, que a todos les llega a su correo y lo compartimos en los grupos de distribución que tenemos, y es el bono Top Enroller. Este bono, el cual premia el trabajo de cada uno de ustedes de estar invitando a nuevos distribuidores y a nuevos clientes preferentes a ser parte de su organización. Y recordemos cómo funciona. El bono Top Enroller es ganar 1,000 pesos adicionales a las bonificaciones cada vez que ustedes junten inscripciones por 500 PVCs. Esto quiere decir, si hacen una inscripción de un distribuidor de 500 PVCs, ya se los ganaron. Si hacen 2 inscripciones de distribuidores de 200 PVCs y 2 de clientes preferentes de 50 PVCs, ya se los ganaron. Y lo más importante es que no hay un límite de bonos. Por cada 500 puntos de inscripciones, ustedes ganan 1,000 pesos adicionales. Y la otra es que no tiene que ser en una sola semana, sino que es en el periodo del 22 de octubre al 16 de diciembre, perdón. Son 8 semanas que tienen ustedes para estar juntando
500 puntos, 500 puntos, 500 puntos. Si lo hacen una vez, 5 veces, 10 veces, las que sean, son la cantidad de bonos que ustedes se pueden ganar. ¿Cómo lo ves, Javier? A mí me encanta, don Javier, y ¿sabes qué es lo que más me gusta? Que es fácil, fácil de entender, fácil de explicar. 500 puntos de nuevos, me gano 1,000 pesos, 22 de octubre al 16 de diciembre, no hay límites, me puedo ganar los bonos que quiera. Así que, pues creo que es dinero que todo el mundo necesita y es premiar el esfuerzo de todos ustedes que están vinculando gente nueva. Así que ojalá podamos, Javier, dar muchos bonos top enroller de aquí a diciembre, que pues tanto se necesita el dinero en diciembre, ¿verdad? El extra. Así Así que es. aquí está el extra. El extra ahí está. Y hago la aclaración, porque yo dije ahorita 2 clientes de 50 y la aclaración es que los clientes tienen que ser mínimos de 100 PVCs. ¿Vale? Entonces, con 2 distribuidores de 200 y un cliente de 100 PVCs, ya junté los primeros 500 puntos o los puntos que sean necesarios. Les pedimos, por favor, reportarlo a usanaincentivos@usanainc.com para nosotros verificar que así sea y estárselos pudiendo pagar a la siguiente semana de que ustedes los hayan acumulado. Pero eso no es todo. Javier, ¿ya tienes listas tus maletas? Siempre. Están ¿Siempre? listas. Siempre están listas. Yo sé que vas a venir en un par de semanas aquí a México, eso Sí, lo sé, en pero una semana. ¿qué tal este? ¿Ya las tienes listas para irte directo a Miami, para subirte al barco de alta mar? Porque ya tenemos a los ganadores. Ya tenemos a los ganadores a los cuales les estaremos enviando un correo con toda la información que ustedes requieran para Mira acompañarnos nomás. a alta mar. Esto es un palacio flotante, don Javier. Palacio Totalmente. flotante. Un palacio flotante y además vamos a llegar a una isla exclusiva donde estaremos ahí prácticamente 8 horas, 10 horas disfrutando de esta isla para luego volvernos a subir a este palacio y disfrutar una semanita arriba de este barco. Así que, Javier, varias maletas que hacer. Vas a venir a México y luego hay que irse a Miami para tomar este barco. Hay que irnos a Miami, don Javier, y hay que aventarnos por esa resbaladilla que se ve en esa foto. Y les mandaremos fotos, así como de todos los distribuidores que nos van a acompañar en Altamar 2022. Muchas gracias a todos por participar, por estar con nosotros y hacer de los incentivos de Usana, de los bonos de Usana y de estas pláticas de Conectados con Usana, todo un éxito. Muchas, muchas gracias. Gracias nuevamente, doctora, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Javier, por acompañarnos. Gracias, Arturo, que hoy estuviste en el máster, pero sobre todo, gracias a ti, distribuidor e invitado, que haces posible el martes de Conectados con Usana. Les recuerdo, más bien les aviso, el próximo martes no va a haber Conectados por Usana por las fechas festivas en México. Entonces, el próximo martes no hay Conectados con Usana. Nos vemos en 15 días. Buenas noches a todos. Nos vemos en 15 días. Tengan una muy buena semana. Hasta luego. Bye, bye.